De esto nos vas a contar vos, que sabés mejor que yo. Buen día, Lucas, bienvenido. Buen día, ¿Cómo Marité, estás? gracias por el espacio como siempre. No, Buen por día a favor. todos los vecinos, buen día, Carlito. Está bueno el mate, lo que pasa es que está un poquito caliente. Vos para llevarme la contraria. Porque tomé el primero, no estaba tan caliente. Este ahora se calentó y bueno, ya está. Está hirviendo. Lucas, bueno, estuviste en la Cámara de Diputados, Sí. tuviste la oportunidad de ser uno de los oradores o disertadores, por decirlo Sí. de alguna manera, más que nada, Sí, ¿no? estuvimos invitados por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Esta la preside la diputada Julia Estrada. Por pedido de Agustina, como forma parte del bloque también de Fuerza Patria, en este caso, de diputados, me solicitó que esté presente y que sea parte de los oradores que fueron invitados de los gremios que conforman que nuclean a los trabajadores de Nucleoeléctrica Argentina, personas del sector nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica, había trabajadores en este caso de la PIAP, que es la planta de agua pesada que está en Arroyito Neuquén, trabajadores de Embalse, trabajadores también de Atucha. Había distintos funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en este caso que tienen a cargo áreas esenciales. Estuvo también en una videoconferencia Florencia, creo que Florencia es el nombre, Romero, que era una ex trabajadora de Nucleoeléctrica Argentina que hoy está trabajando en el Guano en París, en representación de la Argentina. Y bueno, tuvimos la posibilidad de dar nuestro punto de vista sobre lo que está pasando con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina. Para que los vecinos sepan, ya hubo un decreto de privatización. Se está avanzando en ese camino por parte del Gobierno Nacional. Nosotros desde el primer momento, cuando esto aparece en la ley base, nunca estuvimos de acuerdo que se lleve adelante un proceso de privatización de Nucleoeléctrica. Sí. Y nosotros hicimos un trabajo legislativo que venimos desarrollando junto con Agustín y con Sergio, que ahora lo voy a comentar, pero desde nuestro ámbito legislativo del Consejo Deliberante también presentamos un expediente que es el 334-26, que está en debate en las comisiones de trabajo, en trabajo y producción, y pasará por otras comisiones. Es un proyecto que tiene alrededor de 87 fojas, que un poco viene a poner blanco sobre negro sobre este proceso que se está llevando adelante, porque entendemos que hay un montón de cosas que están mal. ¿Por qué? Porque hay un poco de historia atrás de todo esto. Nucleoeléctrica se crea en el año 94, se le quita la facultad de la generación eléctrica a la Comisión Nacional de Energía Atómica en el gobierno de Menem, y se crea Nucleoeléctrica Argentina. Ya en ese proceso que fue creada para privatizarse, ¿no? Permitime explicar esto porque cuando hablamos de Comisión Nacional de Energía Atómica hablamos de CONEA, y generalmente se le dice la CONEA, porque a veces se le dice CONEA todo y no es CONEA todo. La empresa que lleva adelante justamente el trabajo es Nucleoeléctrica Argentina, dentro de las centrales, ¿no? Nucleoeléctrica Argentina se crea en el año 94 en este proceso, en esa propuesta en ese momento que tenía el gobierno de Menem ellos les decían como reorganización del Estado, y fue en el cual donde se privatizó YPF, Aerolínea, acá del Estado, y un montón de cosas más. En ese proceso queda sujeta en esta ley especial como una privatización, pero no se logra privatizar porque hubo varias cosas que tienen similitudes con lo que está pasando hoy. Uno era la evaluación, o sea, qué valor tiene Nucleoeléctrica Argentina o qué debería tener. En ese debate legislativo que se dio en el año 97 en la Cámara de Senadores y Diputado Nacional, hubo hasta denuncias, realizadas por funcionarios, por trabajadores y por lucha sindical, si querés llamarlo de alguna manera, donde se evitó que capitales privados ingresen a Nucleoeléctrica Argentina, y hoy es 100% estatal, ¿no? Tiene un porcentaje del Ministerio de Economía de las acciones, un porcentaje de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y bueno, forman parte de lo que nosotros decimos esas empresas estatales que son digamos, capital propio del Estado. Bien. Desde ahí yo vengo dando alguna serie de charlas y hablando con todos los vecinos o cualquier persona que quiera entender un poco de lo que estamos hablando, es todo el proceso que vivió Nucleoeléctrica Argentina. Y lo que yo siempre propongo y digo es, cuando yo hago la presentación antes de ayer en la Cámara de Diputados, hablo desde el lugar, desde hoy legislador que me toca estar, pero como vecino de nuestra ciudad, porque yo digo, este proceso a nosotros no nos deja ajeno de las cosas que nos pueden llegar a pasar. Hay mucho debate en torno a la privatización, a que ingresen capitales privados, porque uno entiende a veces
o por lo menos ha pasado a lo largo de todo este tiempo, las privatizaciones del Estado, donde a veces esas empresas, cuando no son rentables para el capital privado, se van. Y cuando se van te dejan lo que queda del Estado. No ha pasado con los trenes en Argentina, no ha pasado con Aerolíneas, no ha pasado con YPF. Sí, claro. Al punto tal que, por ejemplo, el ejemplo de YPF ha dado cuenta que el Estado ha reclamado o ha recomprado o ha estatizado a YPF después de lo que fue en el proceso de los años 90, garantizando luego inversiones del Estado que hoy todo termina con Vaca Muerta siendo el productor número 1 y hoy una de las economías más fuertes que tiene la Argentina. Entonces, nosotros planteamos que este tipo de empresas como las que tenemos en nuestro distrito, y también quiero decir otra cosa, cuando me presento, digo, nosotros vengo como vecino de Lima, donde se encuentra el polo energético más importante del país. Totalmente. Y es así. Totalmente. Y es así. Entonces, por ahí, totalmente. Las dimensiones que se toman cuando uno habla en esta característica es como para ponerlo. Vos pensás que hay diputados de Neuquén, de un montón de lados en las comisiones. Sí. Entonces, uno le tiene que poner en contexto de totalmente. Lo que estamos hablando. Entonces, vengo en representación de los vecinos, digo también, porque vengo a plantear por qué no debería ser privatizada Nucleoeléctrica Argentina, entendiendo que es una de las empresas, de las pocas, si querés llamarlo de alguna manera, en su momento, y que lo viene sosteniendo a lo largo del tiempo, que es superavitaria para el Estado. No es un problema hoy para el Estado tener centrales nucleares y operarlas de tal manera de cumplir récord en generación, de seguir con los proyectos. Y cuando uno mira este proceso de evaluación, ve que, por ejemplo, el Tribunal de Tasación de la Nación, que debería ser el que tase, como tiene que tasar cualquier otra de las empresas que se va a privatizar, o como hace tasaciones para empresas, porque este Tribunal de Tasación de la Nación, que depende del Estado Nacional, Nucleoeléctrica, por ejemplo, le puede solicitar una tasación de algún activo que tiene porque necesita, qué sé yo, chatarra. Nosotros tenemos ahí chatarra que queremos vender. Bueno, tasame cuánto vale toda esta chatarra para tener un valor de referencia para después llamar a alguien que la quiera comprar porque tenemos que dar la disposición final y un montón de cosas. Claro. Para estas cosas sí funciona y aparte está demostrado en no solamente las órdenes del día de sesiones de que la Cámara de Diputados y Senadores en el año 97, que ya pasamos este proceso. Esto que está sucediendo hoy ya pasó en el año 97 y quedó demostrado que la tasación no se hizo como corresponde. Porque vos tenés los activos tangibles, que son lo que vemos, que es un reactor, que es una máquina, y después lo intangible, que es lo que nosotros decimos que tiene que tenerse en consideración para evaluar una empresa. ¿Qué es lo intangible? El recurso humano. Lo más importante que tiene Nucleoeléctrica hoy es su recurso humano, el trabajador, el ingeniero, las matrículas, por ejemplo, las licencias que tiene un operador que está hoy en la sala de control, rinde una licencia específica. Digamos, a ver, que hoy tenemos mano de obra nuclear, por decirlo de alguna manera. Totalmente, pero eso no salió de la nada, porque fue pensado en un momento. Cuando se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica en los años 50, y de la Comisión Nacional de Energía Atómica hasta el día de hoy dependen muchos organismos, si querés llamarlo de alguna manera. Uno es el Instituto Balseiro, donde desde ahí salen nuestros ingenieros nucleares, ¿no? Y depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ayer, esta chica Romero, hablando desde Francia, en videoconferencia, antes de ayer, perdón, en la Cámara de Diputados, da una exposición y explica por qué no debería, y qué es lo más importante que tenemos los argentinos, que es ese recurso humano. Y lo hemos demostrado no solamente en la parte nuclear. Por digamos, hacerte ¿no? una pregunta, digamos, ya que habla desde París, de Francia, creo que estuvo Juan Grané también allá, durante 2 años. Varios vecinos de Lima estuvieron ahí. Juan Pablo Roma, digamos, te puedo nombrar bastante. ¿Son del Estado las centrales nucleares en Francia? Algunas sí y otras no. Ajá. Depende, es mixto. Ajá. Depende, es mixto. Es más, la matriz energética francesa es casi, ya te diría, no tengo bien el dato fino, pero estamos hablando entre un 60 y un 70% de origen nuclear. Es muy diferente acá. Nosotros hoy garantizamos entre el 4, el 7, el 12, depende a veces de generación de energía nuclear en la matriz total. Digo, pero en un mundo donde se avanza y tenemos este problema de la guerra, ¿no? Con el petróleo, con un montón de cosas, digo, bueno, también se busca hacer una diversificación de la matriz energética. Tenemos renovables, tenés nucleares, seguís teniendo térmica, ¿no? Claramente. Pero bueno, en ese proceso uno piensa a futuro seguir sosteniendo el 7 o el 12 o ampliarte. Argentina había pensado un plan nuclear, por ejemplo, con 1 o 2 centrales nucleares más, con un proyecto nacional como el CAREN, pero el CAREN venía a demostrarle al mundo
lo que somos capaces que de hacer. Los totalmente, argentinos. Totalmente. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso. Esta intangibilidad que vemos en los activos que no se están evaluando, o por lo menos no se están tomando en consideración, es nuestra gente, nuestro personal. Que es lo más importante de todo. A ver, pensemos esto. Nosotros tuvimos un problema en el reactor de Atucha 2, donde teníamos que hacer una intervención de una pieza que se había soltado y lo teníamos que corregir porque la Autoridad Regulatoria Nuclear y los organismos internacionales nos solicitaban que eso tenía que quedar bien reparado. Cuando fuimos al que diseñó el reactor, Siemens o el que tenga la patente a nivel nuclear, nos dijo que ese tipo de tarea había que hacerlo con reactor abierto, $400 millones, 5 o 6 años parada la planta. Los argentinos, ¿qué hicimos? A ver, pensemos cómo lo podemos reparar. Y lo reparamos, digamos, y tardó mucho menos, creo que fue 6 meses parado. La inversión ¿Atucha 1 o Atucha 2. En Atucha 1 nos pasó algo parecido, pero esto es en Atucha 2. Que se inventó un robot y se trabajó con los ingenieros, con los proveedores. Que, bueno, a ver, cuando uno tiene que evaluar completamente a nuestra nucleoeléctrica argentina, digamos, y a los activos que tiene, que son los que están en Lima y los que están en Embalse también, tiene que evaluar todo eso, hasta este desarrollo de proveedores que nosotros tenemos. Entonces, no, a ver, y este es el problema que estamos teniendo. Estamos viendo que se están privatizando otras cuestiones que tiene el Estado, como termoeléctricas, o se están concesionando, y los valores de privatización están muy por debajo de lo que realmente valen. Entonces digo, bueno, acá obviamente hay decisiones que está tomando el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía y demás, que no son las que corresponderían en estos procesos de privatizaciones. Y lo estamos viendo porque hemos visto que hasta el presidente del Tribunal de Tasaciones, que lo pone el gobierno, toma la decisión unánime, porque es un directorio, unánime, de decir, el Tribunal de Tasación no está a la altura para poder evaluar las empresas. Y no puede decir eso, porque en el 94 vos la evaluaste. O sea, ¿qué te cambió de metodología? A su vez, vemos que le dan intervención a otro banco que conocemos mucho en Nucleoeléctrica Argentina porque hemos utilizado sus fideicomisos para terminar obras, que es el BICE, donde crea a partir del año 2025 una comisión evaluadora de empresa. Entonces está todo digitado para avanzar con esta privatización, pero lo que decimos es, che, ¿y cuánto vale? Claro. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale el 44% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina? Es algo que no sabemos hasta el día de hoy. Y la otra pregunta apunta a justamente, ya que hablas de estos equipos y que tiene que ver en la evaluación, ¿qué pasa con los otros equipos? Con los que realmente entienden sobre lo que estabas hablando, material humano, todo lo que ha aprendido el argentino y que hoy es profesional en eso, digamos. ¿Se evalúa todo eso? ¿Se evalúa la energía que aporta al país dentro de esto y el superávit? Digo, sí, ¿hay equipos tangible, que están evaluando todo eso? Y bueno, esa es una gran pregunta. En el expediente de la privatización, que no lo conocemos, y eso es lo más importante, yo acabo de hacer hace 3 semanas un pedido de información pública, a través de la ley de información pública, primero al Ministerio de Economía, para que me envíen a mí el expediente completo de la privatización para ver en qué instancia se encuentra ese expediente. Después, al Tribunal de Tasaciones, que me mande toda la documentación pertinente de por qué ellos decidieron no evaluar a Nucleoeléctrica Argentina. Y el otro paso, a la Sindicatura General de la Nación. ¿Y eso se lo mandan a un concejal, digamos, del distrito o tiene que pasar por la Cámara de Diputados? No, porque eso es una ley de acceso a la información pública y se hace con lo que le llamamos trámite a distancia, TAD, que es digital. Directamente lo podés tener. Yo entro a la plataforma TAD, ingreso mi CUIL, mi clave fiscal, que puede ser de ARCA o la de ANSE, me quedo registrado, soy yo la persona autorizada y yo solicito, en este caso, esa información. Que es una información que la deberíamos tener, la deberían brindar. Tienen 45 días para contestarme con la información precisa que yo solicito. La deberían brindar, usaste bien el término, la deberían, pero bueno, no se sabe si te la van a brindar. La deberían brindar. Sí. La deberían brindar, tienen que contestar por sí o por no, o pueden objetar, decir, nosotros no participamos de un proceso de evaluación o de privatización, por ejemplo la SIGEN. Lo que sí te digo, dentro de lo que es el estatuto de la SIGEN y de funcionamiento, tienen que participar. Tienen que decir si el proceso que se está llevando adelante corresponde con la auditoría, corresponde con los procedimientos públicos, que son públicos, que deberían tener los funcionarios y deberían cumplir. Porque si no, ¿saben qué termina todo esto, Marité? Como pasó en el 94, judicializado. Claro. ¿Por qué? Porque se obviaron un montón de procesos del Estado que los tienen que cumplimentar. Este proceso que te voy a preguntar, que se debería hacer, ¿cuál es, digamos, el contexto en que el gobierno dice vamos a privatizar las centrales nucleares? Ellos dicen para incorporar capital privado. Pero yo te voy a contar una cosa que pasó, porque pasó. Para incorporar capital privado. Claro.
Las obras más importantes, la finalización de Atucha 2, la extensión de vía de embalse y la extensión al principio de Atucha 1, ahora no tanto, siempre se hizo con capitales privados. ¿Cómo? A través de fideicomisos. Ajá. Con el vice se hizo varios fideicomisos. El Atucha 2, por ejemplo, tuvo entre 4 o 5 fideicomisos para finalizarla. Hasta en un momento, más allá de los bancos privados que invirtieron en Atucha 2, también invirtió el Estado Nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Todo eso ya se pagó. Se terminó de pagar el fideicomiso por la obra de Atucha 2 en el año 2020. O sea, en el 2015 lo pusimos en marcha, en el 2020 ya se había pagado. Con 5 años de inversión, o sea, con 5 años de generación se pagó gran parte de ese fideicomiso. ¿Cómo se hacía? Bueno, de la energía que generaba Atucha 2 se le pagaba un fee, vamos a poner, por ejemplo, $32 el mega, ¿sí? Pero Camesa pagaba aparte para repagar el fideicomiso unos 18 o 20 dólares. Uh-huh. Entonces, en total cobraba Nucleoeléctrica, por decirte algo, $50 el mega. Sí. 32 quedaban para su operación y mantenimiento. Lo destinaba al fideicomiso. Y de esa manera, todos los argentinos, porque esto hay que decirlo, todos los argentinos, porque ¿quién paga la luz? Sí, nosotros. Los argentinos. Todos los argentinos repagaron el fideicomiso. En Embalse pasó exactamente lo mismo. Se pidió que se habilite el fideicomiso Embalse, participó Banco Nación y otros bancos, y se devolvió también a través de la tarifa. O sea que el Estado, tranquilamente, y todos los argentinos, podemos llevar adelante las inversiones. Ahora, la discusión es la siguiente. ¿Qué pasaría? Primero, no sabemos el valor del 44% del paquete accionario, pero ponele que tenga un valor y que haya una empresa que quiera comprarlo. Lo compre. Pongamos un valor X. A mí no me garantiza hoy el Estado que lo que yo pago de luz hoy y de lo que recauda Nucleoeléctrica Argentina se mantenga. Porque todo deja entrever que después el Estado tome una decisión de pagar mucho más el mega generado de Nucleoeléctrica Argentina. ¿Para qué? Para que ese privado recobre la inversión. Ahora, ¿por qué es importante estar en este proceso de privatización? Porque va a haber unos pliegos. Los pliegos van a decir, bueno, nosotros queremos que usted que va a entrar, va a comprar, usted tiene que invertir en una nueva central nuclear, usted tiene que llevar adelante tal desarrollo, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. O sea, tiene que haber garantías, tiene que haber un pliego de la privatización. Y es importante seguir ese proceso, porque eso puede desencadenar que ese pliego diga en algún momento la cantidad de trabajadores que hoy tiene Nucleoeléctrica Argentina no corresponde con su operación. Por lo tanto, a partir de que se le adjudique el nuevo pliego, mucha gente quede sin trabajo. Mire, hoy la privatización de las rutas que se están llevando adelante, que más, ya creo que fue adjudicado el consorcio tramo Portuario Sur, creo que es el nuestro, Portuario Norte, de acá de la Ruta 9, ya fue adjudicado. Cuando yo me puse a evaluar los pliegos de la privatización, en ningún ítem del pliego habla de los trabajadores. ¿Qué va a pasar? La empresa va a llegar. Acá hay 120 trabajadores en el puerto, en el peaje. De esos 120 nos tienen garantizado la continuidad laboral. Entonces, mirá, Marité, si no es importante discutir la privatización y los pliegos. Sí. En los pliegos queda muy claro. Por ejemplo, la empresa que compra el 44% del paquete accionario también va a participar de lo que es la responsabilidad social empresaria en nuestro distrito. Yo tengo una pregunta con respecto, porque estuve participando, porque me tocó en ese momento viajar a Viena y periodísticamente cubrir. Digo, en su momento... Hermoso viaje ese, porque hermoso viaje, sí. Fue un hermoso viaje, la verdad que sí, agradeciéndole a Nucleoeléctrica Argentina, por supuesto. En ese momento estaba Julio De Vido y el tema era, el capital iba a ser chino, que se iba a construir una central china aquí en Lima, ¿no? Sí. Era capital chino, directamente. Sí. Los acuerdos iban a ser por ahí. La inversión, digamos, se hizo todo esto, estudio en ese momento, digamos, claro, se llevó a la discusión esto, digamos, como se está llevando a cabo esto hoy. Nosotros comprábamos la tecnología. Argentina siempre compró la tecnología. Es una discusión que tengo con el intendente, que el intendente decía que nosotros acá en Atucha teníamos 2 tecnologías. En realidad tenemos una sola tecnología, si bien de un solo proveedor, digamos, Alemania, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Atucha 1 de tecnología. Pero cuando está hablando de los reactores Candú o algo por el estilo. No, él en ese momento, claro, confundió lo de Embalse con lo que tenemos en Atucha. En Nucleoeléctrica tiene 2 tecnologías, una Candú, que es en Embalse, pero acá nosotros tenemos solamente tecnología, si querés llamarlo de alguna manera, alemana, por decirlo de alguna manera. Pero Argentina siempre, porque no tenía su propio desarrollo tecnológico, el propio desarrollo tecnológico 100% argentino hoy es el CAREN. Entonces, cuando vos vas a ver qué tecnología te conviene más
para la operación, para el mantenimiento y demás, tomás decisiones. En ese momento, en el año 68, cuando arrancó Atucha 1, se tomaron decisiones de decir, bueno, para nosotros, Siemen, nuclear, sería, o KBU sería la central nuclear de referencia a montar en Argentina. Sí. Que trabajaron muchos ingenieros argentinos con los alemanes, claramente, porque ellos son los que hicieron el diseño, para terminarlo. Bueno, con Atucha 2, cuando se para, y la tuvimos que volver a reactivar, en ese momento los alemanes ya no formaban parte de esta historia. No. ¿Y qué tuvimos que hacer? Salir a buscar a la gente que primero estuvo en el 94 y después capacitar a los nuevos para poder llevarla adelante. Quiere decir que la finalización de Atucha 2 la hicimos los argentinos. La capacitación de los nuevos, un golazo de media cancha. Porque ahí es donde el argentino aprendió a manejar la energía nuclear. Sí, y te quiero sumar algo más, porque a veces cuando vos tenés una planificación de Estado, si querés llamarlo de alguna manera, o del plan nuclear argentino, vos decís, bueno, ¿y qué nos va a faltar en el futuro? Entonces, en un momento, los limeños dijimos, che, ¿y por qué no ponemos una escuela técnica? Nosotros teníamos que tener una escuela técnica. Y ahí salimos todos los limeños, y le digo a los limeños porque fueron de las instituciones, a buscar, a gestionar y a trabajar en una escuela técnica. Sí. Y esa escuela técnica, que hoy está funcionando en un espacio que es de Nuclear Eléctrica Argentina, ya tiene varias camadas de técnicos. Y después se pensó, che, ¿y por qué no pensamos en que tendríamos que tener una tecnicatura superior en reactores nucleares? ¿Y por qué? Y porque es importante, vamos a tener extensión de vida de Atucha 1, vamos a seguir trabajando con centrales nucleares, el desarrollo nuclear es importante. Y bueno, hagamos y ya tenemos varias camadas. Bueno, también ahora en Zárate se va a dar justamente el tema de preparar profesionales nucleares, sí, ¿no? Pero ¿a qué es lo que quería llegar? Sí. Tengo una anécdota para contarle, que por ahí ya lo hablaste acá, no lo sé, pero sí me pareció importante. Sí, con esto tengo que ir cerrando. Pero cortita te la hago y para cerrar en el concepto de lo que veníamos pensando. Hay una mamá de un chico, de Iván se llama. Sí. Que ¿Me vas a hablar del Balseiro? Sí. Sí, lo sé, lo vi en las redes. Todavía no he tenido poder comunicarme con la familia, porque quisiera tenerlo para hablar con él. Muy orgullosa la mamá, me escribe sobre el proceso de Iván. Sí. Iván es un joven de Lima. Un joven de Lima, que estudió en la Escuela Técnica 5 de acá de Lima. Después de recibirse fue a la UTN, a la Universidad de Campana. Y luego, por todas estas cosas de la vida y de querer progresar, se postuló para tener una beca en el Balseiro. Sí, y hoy es un hijo nacido en nuestra localidad, estudiando en lo público, llamarlo, ¿no? Porque la técnica 5 es pública, a la universidad que nos representa en el Balseiro. Sí. Entonces digo, en algún momento todos nosotros pensamos o creíamos que eso se iba a lograr. Y hoy se está logrando, digo, y es importante tener... Más allá que a mí es verdad, y la verdad que felicito a la familia que lo ha apoyado y al joven de aquí de Lima, representante del limeño, por supuesto que está en el Balseiro, pero fíjate que pasaron 50 y pico de años. Sí, bueno. 50 y pico de años, se hace que la totalmente de acuerdo con vos. Pasó mucho tiempo. Estamos medio quedados. Pasó mucho tiempo. Entonces, por eso digo, y en la discusión es, bueno, a nosotros, los limeños, ¿nos interesa la energía nuclear? Claramente, la convivimos todos los días. Sí, ¿queremos nuevo desarrollo porque genera empleo? Sí, estamos de acuerdo. La energía nuclear y los vecinos de Lima somos amigos, es amigable para nosotros. Por eso también no es ilógico que Meiner, que es esta empresa privada que viene a plantear un reactor nuevo en nuestra ciudad, o por lo menos en la Argentina, se le plantee que sea Lima el lugar de referencia para ese reactor. Sí. Pero, a ver, también hay que decirlo, para que lo sepan los vecinos, no en toda la Argentina la licencia social de aceptar centrales nucleares la tienen todas las provincias. Hay provincias que están declaradas no nucleares, hay municipios que están declarados no nucleares, y nosotros acá nos parece que es claramente un objetivo o una posibilidad de desarrollo nuevo, de más trabajo, de más, bueno. No, pero aparte si me permitís, porque lo debemos decir, esta gestión de Marcelo Másquin logró que también Nuclear Eléctrica Argentina aportara justamente a Lima como se debía y como lo hemos reclamado siempre, por la licencia social, te digo. Sí, claro. Por la licencia social, que durante 50 y pico de años no la tuvimos. Y lo poco que ingresó como licencia social de los limeños fue para Zárate. Sí, eso lo sabemos todos. Sí, estoy de acuerdo con eso. He discutido esto con otro gobierno, por ejemplo con Cáfaro, con muchas de estas situaciones. Sí. Totalmente. Y hoy vamos a tener un hospital intermedio y otros beneficios. Y creo que puedo aportar mucho más. Seguramente. Te lo digo desde el lugar que yo estuve sentado en ese directorio y sé lo que es la empresa en todo su conjunto. Pero entonces, volvemos a claramente, lo que te digo, pasaron 52 años. Bueno, pero digo, es una buena iniciativa, está bien que tenga ese comienzo. Y creo que tiene que seguir por esa vía, porque me parece que nos merecemos mucho más. Totalmente. A ver, y no solamente de Nuclear Eléctrica Argentina, porque digo, el Estado Nacional tiene que reconocer que somos el polo nuclear más importante del país.
A ver, ¿cómo lo tenemos que explicar? Si vos me decías con la seguridad, fíjate lo que está pasando en Lima. Estos también. Focos de inseguridad que hay de distintas maneras. Sí. Dirán porque se roban una motito, pero perjudican al vecino de Lima. Pero además, como vos lo mencionaste y lo mencionaste en la Cámara, vivimos en un polo nuclear. Sí. Ahora, ¿están las circunstancias en este polo nuclear para que los vecinos de Lima vivamos tranquilos o vivamos de otra manera? Yo creo que no, estoy de acuerdo con vos y creo que, por eso te digo, no es que solamente tenemos un vínculo en lo municipal y provincial, tenemos un vínculo en lo nacional. Totalmente. Entonces hay que discutirlo en esos niveles. Por eso digo, la participación mía en la Cámara tiene que ver con esto, ¿no? No estoy de acuerdo porque entiendo que durante 50 años el Estado Nacional estuvo digamos, a cargo de la operación segura de las centrales nucleares. Eso no ha fallado, todo lo contrario, se han finalizado proyectos nucleares importantes. Yo sé por este tipo de financiamiento y por todo lo que se hizo que el Estado puede intervenir y se puede pagar, y lo hemos pagado los argentinos. Claro. Entonces lo que no puedo sostener o no puedo estar defendiendo es este proceso de privatización. Y te voy a decir, ¿por qué, Marité? Porque gastó mucho el Estado para tener lo que tenemos y regalarlo por 700 o 1.000 millones es una locura. Hay gente que va presa por esta situación. Yo estoy de acuerdo con vos que si superávit y todo lo demás no tendría por qué privatizarse. Por supuesto que nosotros no tenemos demasiada, ni vos ni yo vamos a tener demasiado poder para decidir, ¿no? Esto lo deciden en otras esferas. Ni vos ni yo no vamos a tener ese poder ahora, pero cuando la gente se arraiga de esta discusión, como son los gremios, como son los trabajadores y como es la propia sociedad, ahí cambian un montón de cosas. Porque no te olvides que al final del día, el año que viene, hay elecciones. Ahora, Lucas, y la gente tiene que decidir. La gente está concientizada con esto, trabajadores, sindicatos, todo lo que me mencionaste. Yo a muchos lo vengo hablando. Yo creo que muchos ya tienen información. La información que yo proveo o que yo recibo o que también comparto es pública, digamos. Ajá. Porque también hay que trabajar sobre lo público. Yo no estoy inventando nada. Claro. Las charlas que doy las doy sobre información pública. Este requerimiento de información lo pido porque corresponde, porque hay una ley que le garantiza a los argentinos que tenemos que saber qué está pasando. Sí, totalmente. Y que es importante porque después lo que yo hago es retransmito a todo lo demás. Acá nadie está, digamos, mintiendo en las posiciones que toma. Pero el gobierno puede decir en la DEL que quiere capitales privados para seguir desarrollando lo que tiene pensado. Ahora, ¿cuál es el plan nuclear de la Argentina hoy, estatalmente? Escuchá, esto es lo que voy a decir y lo digo públicamente. Yo celebro que haya ciudadanos que se ocupen de los temas, porque es la única manera de estar informados. Así que celebro que te ocupes justamente y que le transmites. Después, como te dije, se decide en otras esferas, que a lo mejor no nosotros, ni vos ni yo, vamos a tener la posibilidad de levantar la mano para decir sí o no. Ahora, el tema es que estemos informados. Y te digo más, brego por eso, por la información. Mi trabajo legislativo, que te lo voy a compartir, que son largo, son 87 páginas, yo estudié mucho y trabajé mucho en todo el proceso de privatización, de cómo debería ser y un montón de cosas que tendríamos que saber todos, o por lo menos en mi parte legislativa, pero creo que los vecinos también. Cuando fui antes de ayer a la comisión, se lo compartí a los legisladores nacionales. Los legisladores nacionales tienen nuestra posición de que se debería empezar a mirar en este proceso que estamos llevando adelante de privatización. Pregunta entre comillas, abro comillas y digo, ¿leen todo lo que... Lo deberían leer, en 87 páginas, lo tienen que leer. Trabajé mucho para tener este trabajo. Nucleoeléctrica inició este proceso de privatización ya hace un año o dos, con la ley de base. O sea, yo me puse a mirar y a ver la historia, porque también hay que ver la historia. Este proceso ya pasó en el 94. Entonces digo, a través de lo que pasó y de lo que aprendimos, hay que también informar a todos los que se puedan. Y es información pública. Ojalá que lo lean. Es información pública y está al alcance de todos. Solo que a veces algunos se quieren informar y otros no. A mí, mi deber hoy, en el lugar que corresponde y estar, y si no hubiese estado en este lugar también estaría atrás de esto, es transmitir lo que viene sucediendo para que todos los vecinos sepan. Como te dije recién, celebro la información. Después cada uno sacará sus propias conclusiones siempre que está bien informado. Lucas, muchísimas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias. Cerramos este streaming.